10, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. ¿Qué pasó con sus compañeros? Solamente tengo 22, 26 que decían con 23, 24 que están. ¿Han tenido algún examen? Sí, Sí, doctora. sí, doctora. ¿Qué han dado ginecología o están dando ginecología? ¿Sí? Sí, tuvimos examen de obstetricia. Entonces algunos ¿Cuándo? seguros recién están en camino a sus casas. Ah, ya dieron el examen. Sí, sí, ya terminamos. Ya. Pero miren, son ya, ¿qué horas? No tengo la hora acá. Ya son más de las 4:30 para poder empezar nosotros. ¿Empezamos? Sí, doctora. Ya, empezamos. Bueno, primeramente tengo que decirles que esta es la 10ª semana, 19ª semana, décima. La 10ª semana es la última semana de la segunda, de la segunda mitad, se puede decir, de la primera mitad del curso, y el lunes primero, o sea, el próximo lunes, están dando examen. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no se ha pedido el aula, entonces dependiendo del aula que se pide, se les dirá la hora que ustedes saben que la hora siempre es dentro de las horas que nosotros tenemos las clases, ¿verdad? Entonces, el próximo lunes están dando exámenes para que ustedes puedan, digamos, puedan ya ir estudiando. Y entonces, hoy día vamos a tratar sobre la gestión de recursos humanos. No hoy día, sino esta semana entre lunes y miércoles. Y así diríamos que la gestión de recursos humanos es una función administrativa responsable de qué cosa, qué se tiene que hacer. Se tiene que reclutar personas, se tiene que seleccionar, se tiene que contratar, se tiene que capacitarlas y se tiene que desarrollarlas o, digamos, poderles enseñar algo. Esto definitivamente es muy importante, la gestión de recursos humanos, porque si no gestionamos bien este punto, definitivamente, digamos, no vamos a poder cumplir los objetivos institucionales. Stoner en 1992 dijo que la gestión de recursos humanos, del potencial humano, es la función administrativa que abarca reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de personal. Ponton en 1995 concluye y dice que la gestión del recurso humano es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que permiten la selección, el reclutamiento, la disciplina, el entrenamiento y el bienestar de personal. Entonces, esas son definiciones. Miren, las definiciones de cuándo son, hace más de un siglo, ¿no? Y estas definiciones no cambian. No es que yo esté desactualizada, sino que esas definiciones son las que prevalecen. La pregunta viene, ¿qué es la gestión de recursos humanos? Entonces diremos que la gestión de recursos humanos es la utilización estratégica de las personas para alcanzar los objetivos de la organización de manera eficiente y sostenible. Y acá vemos un término nuevo que no lo hemos estado viendo, que es el objetivo sostenible. O sea, no se puede trabajar para un año, para 2 años y después queda. Se tiene que trabajar, y creo que eso sí lo hemos tocado en algún otro de las clases,
tiene que ser sostenible, porque no podemos estar, digamos, cambiando, porque son cosas que siempre se van a dar, y entonces no hay por qué estar cambiando, sino tenemos que sea sostenible. Puede que tenga algunas variaciones que dependen del medio ambiente o dependen dentro de la institución, y sobre eso tendríamos que trabajar. Por lo tanto, el capital humano es un término procedente de las teorías económicas del crecimiento que designa, dice, un factor de producción que depende no solo de la cantidad de las personas, la cantidad de las personas que trabajan, 10, 20, 30 personas en una organización, sino dependen de la calidad, del grado de formación que tengan y de la productividad de las personas involucradas en el proceso productivo, de la calidad. Grado de formación, entonces tienen que tener un grado de formación alto para poder trabajar, y dice, y la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Por lo tanto, si nosotros definimos de esa manera el capital humano, tenemos que ver el gran valor que aportan los trabajadores a la organización, que está dada por la inversión en educación que tienen ellos, por la formación que tienen, por la experiencia que incrementa de manera directa su contribución productiva. Entonces, depende de su formación y de su experiencia para mejorar la parte productiva de la organización. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar en este concepto de capital humano? Primeramente dice que los recursos de la organización es el conjunto de los recursos humanos que posee una organización o una institución, reconociendo a las personas como activos estratégicos de primer orden. Entonces decíamos, creo que cuando comenzábamos las clases en la primera o segunda clase, yo les dije que las organizaciones están hechas por las personas y para las personas. En esto del capital humano se tiene que hablar siempre de la mejora de este capital. Y se habla de la mejora cuando aumenta el grado de destreza, la experiencia que puedan tener o la formación de las personas en la organización, incrementando así su capacidad de generar valor. Dentro del capital humano tenemos que mencionar la productividad. Entonces la productividad es cuánto todo lo que tienen que hacer lo hacen, y lo hacen bien, ¿no? O sea, trabajan con calidad. Entonces dice que el capital humano remite directamente a la productividad de los trabajadores en función de su formación, de su experiencia, en forma acumulada. ¿De qué estamos hablando? De la experiencia que ha pasado durante los años. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una empresa 2 años no puede tener la misma experiencia que una persona que trabaja 5 o 10 años. Por lo tanto, su gestión busca identificar y potenciar las ventajas competitivas de cada persona que aportan en un mercado determinado. Y esto está ligado a tres cosas. Está ligado a su formación que tengan, a la experiencia que tengan y a la generación de valor. Y entonces vamos a ver, cuando hablamos cada una de esto que se liga, digamos, con la productividad de los trabajadores, vamos a definir en la formación. ¿Qué hace la formación? La formación de las personas que trabajan. Dice que el nivel educativo y la formación continua, por eso le digo, siempre tenemos que estar buscando qué aprender, cómo mejorar. Por eso dice, el nivel educativo y la formación continua incrementan la capacidad productiva del individuo y su valor para la organización. Segundo, tenemos la experiencia. La práctica, la experiencia habla que la práctica acumulada en entornos laborales reales desarrolla competencias que la formación teórica por sí sola no puede proporcionar. Entonces, miren cuán importante es la experiencia. Y la generación de valor se refiere a que esas competencias del capital humano se traducen en ventajas tangibles para la organización en términos de rendimiento, de innovación y de competitividad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas?
Continuamos. En la gestión del talento humano, primeramente tenemos que definir. Dice que la gestión del talento define el profesional con talento como un profesional comprometido que pone en prácticas todas sus capacidades para obtener resultados superiores en el entorno y en la organización. Por lo tanto, el talento no es innato, no está solo en la persona, sino que se cultiva, perdón, no está solo en la persona, sino que se cultiva y se gestiona. Y tenemos otro subtítulo acá, dice atracción y desarrollo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de este tema? Dice que la atracción y el desarrollo es la capacidad de las empresas para atraer, miren, atraer, motivar y fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, capaces y comprometidos con la misión de la organización. Entonces tendremos que rescatar una palabrita en esto que dice atracción y desarrollo. Primeramente los atraemos, pero porque los atraigamos, porque digamos que vengan a trabajar a nuestra empresa, ¿eso basta? No, hay que motivarlos. Creo que también en una oportunidad hemos dicho que el personal que no está motivado definitivamente no va a trabajar bien. Y luego tenemos fidelizar y desarrollar a los profesionales más capaces, más competentes, capaces y comprometidos. Por lo tanto, dice el profesional con talento, define a un profesional como un profesional comprometido. ¿Comprometido con quién? Con la organización donde trabaja, que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en un entorno, o sea, fuera de la organización y dentro de ella. Y el talento, por lo tanto, no es innato, se cultiva y se gestiona. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente? Tiene que cultivar al talento humano y tiene que gestionarlo, tiene que trabajar con él. Y ligado a lo que acabamos de decir, va este título que dice los 3 pilares del desarrollo en gestión de recursos humanos. Dice, los individuos, las empresas y la sociedad en su conjunto se desarrollan cuando se activan 3 capacidades fundamentales que conforman la base de la gestión del talento humano moderno. ¿Cuáles son esos 3 pilares del desarrollo de la gestión de recursos humanos? Primeramente, la innovación. Siempre tenemos que estar innovando, tenemos que generar nuevas ideas, tiene que haber nuevos procesos, nuevas soluciones que prácticamente vayan diferenciando a una organización de otra que es similar y que está muy cerca, por ejemplo. Entonces tenemos que ir porque si no, estamos haciendo todos de lo mismo y estamos trabajando todos igual, que eso está mal. Tiene que ver también con lo que se refiere a la adaptación. Y dice que la adaptación es la habilidad para responder con agilidad a los cambios del entorno, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento. Y lo que a mí me parece que es más interesante es el aprendizaje continuo, porque definitivamente, si no hay un aprendizaje continuo, no podemos innovar y no podemos adaptar. Y cuando hablamos de aprendizaje continuo, esto se refiere a las disposiciones permanentes a adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que permitan a las personas mantenerse actualizadas y competentes. Entonces, los 3 pilares del desarrollo de la gestión son innovación, adaptación y aprendizaje continuo. Si queremos hablar y tiene como título esto, la gestión con las personas, entonces, ¿qué cosa es lo que decimos? Que la gestión moderna va más allá de la administración de las personas y está orientada a la gestión y administración con las personas. Para eso tenemos que hablar de las personas como socios de la organización que tienen un desarrollo continuo, y que son protagonistas del cambio. Son socios de la organización, ¿por qué? Porque logran que las personas se sientan y actúen como socios activas de la organización.
¿Y eso qué cosa es lo que proporciona que se sientan como socios activos? Eso genera que tenga pertenencia y responsabilidad compartida. ¿Quiénes? Las personas que trabajan en la organización. Hablamos luego de lo que se denomina desarrollo continuo. Y de ese desarrollo continuo, podríamos decir que este estimula la participación activa en el proceso de desarrollo y organizacional permanente, con metas claras y acompañamiento efectivo. Luego tenemos los protagonistas del cambio. ¿Y por qué llamamos los protagonistas del cambio a esto que convertimos a los empleados en agentes de cambio y mejora? Pero para que sean agentes de cambio y mejora, tienes que darles, se puede decir, algunas herramientas. Y dentro de esas herramientas está la autonomía que puedan tener para trabajar, el reconocimiento que tengan para liderar y la otra cosa, que estén atentos para liderar transformaciones, o sea, cambios. Un cambio lo podemos mencionar y creo que siempre es de mencionar cuando apareció este problema en el 2020. Entonces todo cambió, todo se transformó, incluso hasta ahora. ¿Cuáles son las funciones del talento humano? Y acá podemos ver dos láminas que hablan de las funciones del talento humano. Y dice, primeramente, ¿qué función tiene? Crear y mantener capital humano motivado. Es lo primero. Si no hay personas motivadas, no van a trabajar bien. De tal manera, hay que desarrollar un contingente de recursos humanos con las habilidades y motivaciones necesarias para llevar a cabo los objetivos estratégicos de la organización en forma sostenida. Pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que generar condiciones organizacionales óptimas. Si nosotros generamos condiciones organizacionales óptimas, estamos haciendo que se proporcione la aplicación plena, la ejecución satisfactoria y el desarrollo individual de cada miembro, alineándonos esto con los objetivos personales de las organizaciones. Primero, y siempre tenemos que tener en cuenta, no son, digamos, los objetivos personales, no son los objetivos propios. Primero son los de la organización. Si logramos que se cumplan esos objetivos de la organización, definitivamente también se van a cumplir nuestros propios objetivos. Continuamos diciendo que dentro de las funciones del talento humano también está la eficacia y la eficiencia. Entonces, la eficiencia, alcanzar los mejores resultados posibles con recursos humanos disponibles. ¿Y esto qué cosa hace? Que optimicemos el tiempo, optimicemos el costo y la calidad del desempeño. Otra función, la responsabilidad ética y social, que se refiere a responder con integridad a los desafíos que presenta la sociedad, garantizando labores justas y sostenibles. Tenemos también el éxito empresarial, que es contribuir de manera directa al éxito integral de la empresa, alineando la gestión de las personas con la estrategia corporativa. Y tenemos el cambio en la gestión. Y en eso del cambio en la gestión podemos mencionar que este cambio impulsa una conceptualización renovada que incluye un cambio profundo en la forma de gestionar el capital humano en las organizaciones modernas. Y definitivamente, me parece que fue la segunda o tercera clase que hablamos que qué características tenían esas organizaciones modernas diferente al, digamos, a la definición común de lo que es una organización. Y tenemos que recordar que dentro de eso necesario en las organizaciones modernas está que puedan gestionar cambios, ¿no? Cuando estos cambios se puedan necesitar, ya porque está afectado el medio ambiente o porque está afectado dentro de el interior de la organización. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No quiero pensar que me dejaron sus computadoras prendidas y desaparecieron, porque nadie me dice si tiene preguntas. Más que preguntas ya a esas alturas, sería, digamos, esto, una conversación o opiniones de parte de ustedes en relación a lo que estamos diciendo desde el punto de vista teórico. Licenciado, ¿podríamos hacer alguna pregunta a alguno de los alumnos que estén como presentes en la lista? Ok. Ángela Quiñones, ¿alguna pregunta? Ángela Quiñones, falta, no está, no está. Jonathan Ramos, es que dice que han dado examen de obstetricia y recién se están viendo a sus casas, entonces no están todos conectados, pero ya hay algunos conectados, pero no están, no responden. Bueno, yo creo que, perdón, ¿quién habló? Miren, tengan en cuenta que el examen es la próxima semana, ¿sí? Continuamos entonces. Entonces vamos a hablar del ambiente externo y de sus exigencias. Y decimos que los constantes cambios tecnológicos y económicos establecen nuevas condiciones de trabajo que transforman las exigencias sobre el talento humano. Por lo tanto, las organizaciones deben contar con fuerzas de trabajo que sean cada vez más flexibles, más calificadas, más adaptables para sobrevivir dentro de un mercado cambiante y altamente competitivo. Y acá me voy a detener en estas dos palabras. Dice altamente competitivo. Entonces, competimos desde el punto de vista social, competimos desde el punto de vista económico y tendríamos que agregar algo que en este momento está en nuestro país. Competimos también desde el punto de vista político. Entonces, mire, político, económico, eh, son varios conceptos que nos hacen que las organizaciones puedan estar compitiendo. Por lo tanto, si compiten varias organizaciones en un medio ambiente, entonces definitivamente cada organización va a tener que buscar ser altamente competitiva. Por lo tanto, decimos que la respuesta a estos desafíos pasa necesariamente por una gestión del talento humano proactiva, estratégica y orientada hacia el futuro. Tenemos otra definición que es muy importante y se refiere a competencias. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, definimos las competencias son aquellas que abarcan los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto específico del trabajo. Y ahí viene que las competencias representan la capacidad productiva del individuo. Es una competencia, la capacidad productiva del individuo. ¿Qué sabe
la persona, qué sabe el individuo sobre determinado tema. ¿Hace cuánto tiempo que se ha actualizado? ¿Qué relación encuentra con otras organizaciones en este aspecto? Y así decimos que las competencias representan la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un contexto laboral determinando e integrando cuatro dimensiones. Conocimiento, está dado por el saber teórico y conceptual. Habilidades, cómo se aplica el conocimiento sobre el conocimiento que tenemos sobre una determinada función. Y las destrezas, que ya es un poquito más que habilidades, ¿no? Dentro del término de competencias, que tiene que ver con la precisión en la ejecución de las actividades. Y las actitudes o actividades está dado también por la disposición que haya para realizar estas funciones y los valores que existan en la organización. Veremos ahora, dice, las competencias adquirir para actuar. ¿Y qué cosa? ¿Y a qué se refiere esto de adquirir para actuar? Decimos que actuar en desarrollo de competencias implica adquirir capacidades concretas que permitan a las personas desenvolverse con eficacia en entornos específicos de trabajo. Por lo tanto, este proceso de adquisición es continuo, y se enriquece con la experiencia acumulada. Y tenemos acá tres definiciones que vamos a ver, que son habilidades, destrezas y entorno específico. Y vamos a tratar de establecer cuál es la diferencia entre habilidades y destrezas. Y así decimos que las habilidades son aptitudes cognitivas y prácticas que permiten realizar tareas de forma efectiva y resolver problemas con criterio propio. Y las destrezas es un grado de precisión y fluidez alcanzado con la ejecución de tareas específicas, resultado de la práctica sistemática y de la experiencia acumulada. La destreza. Entonces es un grado de precisión, o sea, la destreza es más que una habilidad. ¿Y qué cosa podemos ver en relación al entorno específico? Dice que las competencias siempre se manifiestan y evalúan en relación con un contexto laboral determinado, lo que les otorga su carácter situacional y aplicado. O sea, las competencias se manifiestan y evalúan en relación con un contexto laboral determinado que les da su carácter situacional y aplicado. Por lo tanto, podemos decir que se entiende como competencias a una combinación dinámica ¿de qué? De atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo o de desarrollo profesional. Los conocimientos se refieren al saber teórico y conceptual. Las actitudes es la disposición de los valores y la motivación que tenga la persona, por más conocimiento que tenga. Si esa persona no está motivada, definitivamente las actitudes no van a ser buenas. ¿Y qué cosa es las habilidades? ¿Qué es la habilidad? Es saber aplicar las actitudes en la práctica. Pero también hay otro término que nos estábamos olvidando, creo yo, que es las responsabilidades. La responsabilidad, que es el compromiso con los resultados y con el entorno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, una Todo pregunta. claro. Ah, tenía una duda. Por ejemplo, si se tiene un equipo, un personal que sí es competente, tiene los conocimientos, las habilidades, pero también tiene otro grupo, otro personal que no es tan competente, pero el primer grupo no tiene un buen clima laboral, pero el segundo grupo sí tiene un clima laboral favorable, y hay un corte presupuestario en la organización. ¿Qué grupo se tendría que dar, por así decirlo? ¿El grupo con mayor competencia, pero un mal clima laboral, o sea, que no se llevan bien? ¿O aquel grupo que no tiene una
bueno, tantas habilidades como el anterior, pero sí tiene un mejor clima laboral entre ellos. A ver, no te entendí. ¿Ese es un comentario? Es una pregunta. Es una pregunta, es como mencionó, de que en ese entorno competente también tiene que haber eh, una buena pues, de comunicación entre ellos. Tienen, algo así entendí, que, Ya, ajá, ¿cuál sería ya, mejor? ya. Primeramente tiene que ver con el clima laboral. Entonces, el clima laboral hace que esa persona se sienta bien dentro de la organización. Entonces, no es aquella persona que está esperando que pase la hora o las 6 horas para inmediatamente poder salir. Es una persona que trabaja tranquila y que deja trabajar a los demás. Pero digamos, todo parte para tener habilidades, para tener destrezas, tiene que haber conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces definitivamente, ¿en qué vas a mejorar? ¿Qué vas a poder actuar si no tienes el conocimiento? Entonces, la habilidad. Pero si ya tienes la habilidad y vienes practicando esto varias veces, entonces, ¿qué cosa es lo que ya se crea? Se crea la destreza. Lo definimos como el grado de precisión o fluidez alcanzado en tareas específicas. O sea, vamos a poner un cirujano que está operando frecuentemente apendicitis aguda, entonces ya no solamente tiene una habilidad para la cirugía de apéndice, sino que ya tiene una destreza en, en la, en la, en prácticamente en operar apendicitis aguda que puedan ser complicadas o no complicadas, por ejemplo, pueden ser complicadas con una peritonitis. Entonces ya tiene el grado de precisión y fluidez alcanzado en la ejecución de las apendicectomías. Pero ese grado de precisión y fluidez está dado ¿por qué? Porque tiene una práctica continua, sistemática, lo que genera que haya una experiencia ya acumulada en intervenciones quirúrgicas de apéndice. No sé si contesté tu pregunta, Sí, doctora, gracias. pero lo más importante es, ¿se entendió la respuesta? Sí, sí, doctora, sí entendí. Ya. Entonces creo que me quedé ahí y pasábamos a lo que es el entorno específico, que podemos decir que las competencias siempre se manifiestan y evalúan en relación con un contexto laboral determinado, lo que les otorga su carácter situacional y aplicable. Entonces, si vamos a ver las competencias como una combinación dinámica de qué? Una combinación dinámica de, primeramente, conocimiento, actitudes, o sea, qué cosa es lo que se tiene que hacer, que está dado también por los valores y la motivación, las habilidades para poner en práctica lo que hemos aprendido, vamos a decir, y la responsabilidad que ya viene a ser el compromiso que se tiene con la institución, con, dentro de la institución y con el entorno de la institución. O sea, las competencias es una combinación de qué? De conocimientos, de habilidades, de actitudes y de responsabilidades. Y si nosotros queremos definir gestión por competencias, tendremos un poquito, primeramente, que decir que, definiendo que esta gestión por competencias es la gestión, es una herramienta indispensable para enfrentar nuevos desafíos, que impone el entorno, o sea, fuera. Nuevo desafío, por ejemplo, vamos a decir lo que hubo en la pandemia, impulsando las competencias individuales hacia los niveles de excelencia de acuerdo con las necesidades operativas de la organización. Entonces, esa es la gestión por competencia. La competencia está dada por el conocimiento y por la actividad y por el conocimiento de ella. Y entonces decimos que esta gestión por competencias nos va a garantizar el desarrollo y administración del potencial de las personas, es decir, de lo que saben hacer o podrían llegar a hacer con el apoyo y la orientación adecuada, lo cual no se limita a evaluar el desempeño actual,
sino que se proyecten las capacidades futuras de qué va a hacer esa persona en el futuro. ¿Qué va a hacer, digamos, si tenemos otra pandemia? ¿Qué cosa es lo que va a hacer si primeramente es jefe de un centro de salud y luego lo ascienden y pasa a ser jefe de un hospital? No sé si me dejo entender. No sé si está claro esto que les he dicho sobre la gestión por competencias, que es una herramienta estratégica, y lo del potencial y desarrollo. ¿Está claro? Está claro, doctora. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Y acá dice el título Gestión por competencias, mapa de aplicación. Y entonces tenemos competencias laborales, tenemos hacia arriba comunicación, entonces creo que todo parte de la comunicación, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que se dice teóricamente. Dice que el diagrama, este, lo que tenemos acá, ilustra las principales áreas de competencias laborales. ¿Cuáles son las principales áreas? Es la comunicación, es la evaluación del desempeño, la seguridad y la salud, la estimulación moral y material, el autocontrol, el desarrollo y la capacitación, la selección, la integración y, por lo tanto, la organización del trabajo. O sea, miren, para crear una competencia, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nosotros, más que hacer, todo lo que nosotros tenemos que conocer para llegar a esa competencia. Tenemos que comunicarnos, tenemos que evaluar desempeño. ¿Cómo, cómo evaluamos el desempeño de determinada función que se viene haciendo? Que haya seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores y para los no trabajadores. Que haya una estimulación moral y material. Que haya un autocontrol, que haya una capacitación y desarrollo, y decimos selección, integración y organización del trabajo. Por lo tanto, el modelo integral de gestión por competencias está dado por tres campos. Primeramente, reclutamiento y selección. ¿De quién? De personas. Evaluación del desempeño de estas personas. Y tercero, la formación. La formación que quiere decir, digamos, prácticamente el formarse, el capacitarse. Entonces vamos a ver qué cosa dice la definición teórica de cada una de ellas. En cuanto a reclutamiento y selección, dice que incorpora personas que posean las competencias claves para el desempeño deseado, asegurando desde el inicio el ajuste entre el perfil del candidato y los requerimientos de puesto. Luego tenemos la evaluación del desempeño, que evalúa a las personas por las competencias demostradas, estableciendo planes de desarrollo y objetivos que mejoran alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Definitivamente no podemos hacer nada que no esté relacionado con los objetivos estratégicos. Y finalmente, la formación es, digamos, que nosotros podemos detectar que hay brechas entre lo que nosotros necesitamos de las personas y cuál es la formación que tienen estas personas y qué cosa de repente no está de acuerdo con lo que nosotros hubiéramos querido. Por eso decimos, se detectan las brechas entre los perfiles requeridos y las competencias actuales de las personas identificadas mediante la evaluación de desempeño para diseñar programas formativos que sean precisos y eficaces. También dentro del modelo integral de gestión por competencias está lo que sería planes de carrera y sucesión. Planes de carrera. Entonces, hoy día estoy comenzando como médico 1. ¿Cuántos años y qué requisitos voy a necesitar para llegar al nivel de médico 5? Ejemplo. Dice que en planes de carrera y sucesión, esto permite gestionar el capital humano de forma estratégica, creando una ventaja competitiva al formular planes de carrera que contemplen los intereses individuales y los objetivos organizacionales de manera equilibrada. Pero también no solamente debemos hablar de esto, sino es importante las retribuciones.
¿Qué cosa puede haber de retribuciones? Y en de retribuciones no solamente tenemos que pensar que estas sean del orden económico, porque también pueden ser del orden no económico. Y así decimos que el sistema de retribuciones ordena y alinea las recompensas económicas y no económicas con el comportamiento y el desarrollo demostrado, incentivando así la mejora continua y el compromiso con la organización. Entonces, mire, no solamente es que tiene que haber la persona, tiene que haber su desarrollo, tiene que ir ascendiendo, sino es muy importante la retribución. Y en eso que dice que la retribución puede ser económica y no económica, pondríamos un ejemplo de la no económica. La no económica podría ser, por ejemplo, un ascenso o hacer que esta persona deje el lugar que está trabajando para que se pueda ir a capacitar a otro hospital dentro del país o fuera del país. Por lo tanto, un modelo integrado de gestión por competencias conecta todos estos procesos de manera coherente, haciendo que cada uno retroalimente a los demás y fortalezca el sistema en su conjunto. Tenemos que fortalecer todo y tenemos que avanzar. En cuanto al sistema de la administración por recursos humanos, tenemos que este integra de forma coordinada todos los procesos relacionados con la gestión de personal. ¿Y cuáles son todos esos procesos? Va desde la planificación, tenemos el personal, el número de médicos necesarios en este servicio, ¿no? Si no los tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reclutar. Hasta la investigación y desarrollo del talento. O sea, ya los hemos reclutado, ya los hemos contratado, ya están trabajando y entonces vamos a medir, digamos, cómo se están desarrollando en su trabajo. Siempre con la interacción y siempre pensando, tanto dentro de la organización como fuera de la organización, o sea, con el medio ambiente. Por eso ustedes ven esta lámina que dice, primero, planeación y selección, procesos centrales que respondan al contexto. Ambiente externo, el contexto y presiones que afectan el sistema. Y finalmente la investigación de recursos humanos que evalúe y retroalimenta para mejorar los procesos. Incluso esta investigación de los recursos humanos nos sirven de primer punto para la planificación y para la selección. Tenemos el ambiente externo que no podemos olvidarnos de él. Entonces la planificación. Tenemos planificación, el reclutamiento, atraer candidatos. Ya traemos los candidatos, 20 candidatos, pero solamente necesitamos 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar para poder evaluar y elegir. Inducción. Entonces, ya están en el puesto de trabajo, ya están contratados, entonces hay que decirles qué cosa es lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones, a quién tienen que reportar, quiénes tienen que reportar a ellos. Y luego ya viene el desarrollo y la capacitación que se va dando mientras la persona trabaja. Pero ese desarrollo y capacitación va seguido de algo que es muy importante, la evaluación del desempeño. Con esa capacitación que se está dando, ese jefe de ese centro de salud trabaja mejor, hace trabajar mejor a las personas, hay algún tipo de inconveniente, hay queja de los pacientes. Y después de la evaluación de desempeño, entramos nuevamente en el círculo que comienza con la planificación y da la vuelta, como ustedes están viendo en la lámina. Y abajo dice, cada subsistema del sistema de administración de recursos humanos se retroalimenta con los demás, formando un ciclo continuo orientado a optimizar el rendimiento organizacional y el bienestar de personal. Y comenzamos con lo primero que hemos dicho, ¿no? La planificación. La planificación acá dice análisis de necesidades futuras. No planificamos para el momento, pero planificamos para el futuro. Vamos a necesitar más personal médico, vamos a necesitar más personal de enfermería o vamos a necesitar técnicos. Ejemplo.
Y dentro de la planificación de recursos humanos, podemos definir esta de la siguiente manera, que es el proceso de revisar sistemáticamente los requerimientos de recursos humanos para asegurar que la organización cuente con las personas adecuadas en el momento preciso y con las capacidades necesarias. Y entonces ya hablamos de cantidad adecuada, determinar el número exacto de empleados que la organización necesita en cada área y para un determinado periodo. ¿De qué periodo hablamos? Generalmente hablamos de un año. Con habilidades necesarias. Entonces, cuando hablamos de habilidades necesarias, estamos hablando del perfil de la persona que se necesita. Por eso dice identificar el perfil competente, competencial requerido para cada puesto, asegurando el ajuste entre persona y función. Y luego disponibilidad oportuna. Entonces, ya se te necesita para que tengas que realizar un viaje para supervisar los centros de salud de esta comunidad que está pues a 4 horas del hospital. Sí, sí puede. No, no, uno no tendría que responder, no, no puedo hoy día, no puedo mañana. Sí, yo podría a fin de mes. Entonces eso quiere decir que no hay disponibilidad oportuna. Por eso dice, se define esta como garantizar que el personal esté disponible en el momento en que la organización lo requiera, evitando tanto la escasez como el exceso de los recursos. ¿Y cómo se evalúa la planificación? Dice que, ¿o qué evalúa la planificación? Dice que evalúa la forma prospectiva y todas las variables que influyen en la disponibilidad y calidad del talento necesario para el futuro de la organización. O sea, evaluamos qué necesitamos para el próximo año, ¿no? Y eso usted lo conoce muy bien cuando hace su plan estratégico y más aún cuando hacen un plan operativo. Esto hemos necesitado para este año, pero este año 2026, ¿qué necesitaremos para el 2027? Ya estamos en mayo, ya dentro de poco estamos en septiembre, octubre, para elaborar ese plan, ¿verdad? Dentro de las dimensiones del análisis tenemos que ver necesidades futuras, que está dado por la proyección de la demanda de personal según los planes estratégicos. Ya acabamos de decir. Junto a esto va el reclutamiento o la desvinculación. Si necesitamos, tenemos que reclutar, pero si no necesitamos y tenemos de más, entonces tenemos que desvincular al personal. No contratarlo definitivamente, ¿no? Y dice que el reclutamiento o desvinculación son las decisiones sobre la incorporación o reducción de plantillas según las necesidades proyectadas. Y que es también importante, está bien, las personas entran, digamos, con un perfil de conocimiento, pero una vez que están adentro tienen que ir desarrollando. Entonces viene lo que se dice ahí como una dimensión del análisis del desarrollo de empleados. Para eso se planifican programas de formación y carrera que preparen al personal para retos futuros. Entonces, si estamos hablando de un jefe de servicio de un centro de salud, lo estaremos preparando para que en un momento pueda ser el jefe de la red o de la micro red. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Había mencionado que esta planificación es solo para un año, pero en caso de rectores o dirigentes de centros hospitalarios se quiera realizar para más años, 3, 4 años, ¿también se usaría este mismo método, doctora? Sí, definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque desde ya tenemos un plan estratégico de la organización. Un plan estratégico que lo mínimo es de 3 años, 5 años, antes se decía hasta 10 años, que ya es mucho. ¿Por qué? Porque cambia todo lo del medio externo. Y entonces definitivamente no se podría, ¿no? Veamos nuestro país, todos los cambios que hay. Hay los cambios, digamos, los cambios políticos, hay los cambios económicos, incluso hay los cambios del clima, ¿no? Entonces no se podría para 10 años, pero sí se puede trabajar para adelante de 3 años, ¿no? Trabajamos de acá para 3 años adelante. Y creo que ahí sí tenemos menos probabilidad de equivocarnos. ¿Contesté tu pregunta?
Sí, doctora, muchas gracias. Desarrollo de empleo. Ahora tenemos acá, dice planeación o planificación, ambientes que lo condicionan. El ambiente externo, lo que está afuera. ¿Qué es lo que influye? Influye el mercado laboral, incluyen las leyes, la tecnología, la economía del país y las competencias que nosotros tengamos con otros establecimientos de salud, que estamos hablando de establecimientos de salud con otros establecimientos de salud que son nuestros competentes. Y dentro del ambiente interno, lo que está dentro de la institución, tenemos que mencionar lo que ya hemos visto, la cultura organizacional de ese establecimiento, la estructura que tenga, la estrategia, el presupuesto que tenga anualmente, las capacidades actuales de su personal. Si nosotros vemos los requerimientos externos y vemos los requerimientos del ambiente externo, entonces estamos en toda la posibilidad de hacer nuestra planificación de recursos humanos, ¿no? Porque ahí dice una flechita que todos convergen. Y abajo tenemos un párrafo que dice lo siguiente, que la planeación de los recursos humanos no se realiza en el vacío. Está constantemente condicionada por fuerzas externas como el mercado laboral o la normatividad vigente y por factores internos como la cultura, la estrategia y la capacidad presupuestaria de la organización. Entonces creo que quedó claro esto, digamos, la planificación, por qué está condicionada, ¿verdad? ¿O me equivoco? Creo que sí estoy en lo cierto. Y entonces hemos estado mencionando esta palabrita y ahora vamos a ver de qué se trata. Reclutamiento. Definimos el reclutamiento como la actividad estratégica que busca atraer un número suficiente de personas calificadas. Vamos a decir, necesitamos 5 médicos y estimularlas para que soliciten puestos dentro de la empresa. El reclutamiento es el primer eslabón, lo primero que se hace en el proceso de incorporación de talento y condiciona la calidad de todos los pasos posteriores. Entonces tenemos que saber a quién vamos a reclutar, qué características tiene que tener esa persona que vamos a reclutar. Por eso dice, punto de partida. Para reclutar personal, primero debe establecerse la necesidad de un puesto determinado y describirse con precisión las tareas que deberá cumplir la persona que ocupe dicho puesto de trabajo. ¿Qué se hace antes de poder reclutar? Antes de poder reclutar, tenemos que hacer dos actividades que son previas y que son de suma importancia. Primeramente, análisis del puesto. ¿Qué puesto es? ¿Qué se hace en este puesto? ¿Qué se debe hacer en el futuro? ¿Qué cosas se ha estado haciendo? ¿Qué resultados ha dado? Y una vez que hemos analizado el puesto y hemos visto las causas de repente por qué no se han alcanzado determinadas actividades, entonces ya podemos definir el perfil del puesto. Decimos, el análisis del puesto proporciona la base objetiva sobre la que se construye todo el proceso de reclutamiento. Sin un perfil bien definido, no es posible identificar ni atraer candidatos idóneos. Por lo tanto, el perfil debe especificar tanto las competencias técnicas como las actitudinales requeridas, las competencias técnicas que debe tener esa persona que estamos buscando y las competencias actitudinales que se requieren. Entonces, por ejemplo, que sea una persona que tenga características de líder, que sea una persona que le guste trabajar en equipo. También tenemos que dentro del reclutamiento tenemos que ver fuentes y métodos. Así tenemos, ya hemos hablado de la planificación de recursos humanos, tenemos que se puede reclutar de fuentes internas, que se puede reclutar de fuentes externas.
En fuentes internas, ¿qué es lo que tenemos? La promoción de los que ya los tenemos trabajando o traslado. Por ejemplo, si estamos hablando de una red de establecimientos de salud, traslados de un establecimiento a otro. Y tenemos que ver las bases propias que tienen de trabajo en cada uno de los establecimientos. Si hablamos de las fuentes externas, tenemos que ver cómo está el mercado laboral externo, qué competencias nosotros tenemos. Y muy ligado a los establecimientos de salud estarán más que las agencias, estarán las universidades, que son las que forman el recurso humano. Por lo tanto, si nosotros vemos todo esto, ¿no? Que para planificar, entonces, si trabajamos con todos estos elementos, al final podemos decir, ya tenemos los individuos reclutados. ¿Alguna pregunta? Todo ¿Alguna claro. pregunta? Hemos hablado que el reclutamiento puede ser de fuentes internas y de fuentes externas. Vamos a ver cada una de ellas. Reclutamiento interno, fuente interna. Dice que la fuente interna recurre al talento ya existente en la organización, que es lo que ya tenemos. Y entonces, ¿cómo podemos adquirir ese capital humano, ese talento humano? Mediante ascensos, mediante traslados laterales, mediante reincorporación de personas nuevas y también en cuanto a promoción. Estamos promocionando a la persona. Ya no es, digamos, un jefe, perdón, un médico del servicio. Ya es un jefe de servicio o es un jefe de servicio, un jefe de área, lo cual supone una valoración del potencial ya conocido. Y vamos a ver, digamos, cuáles son ventajas y desventajas en las fuentes de reclutamiento interno. ¿Qué ventajas tenemos cuando reclutamos dentro mismo de la organización en la cual se está trabajando? Ventajas. Familiaridad con la empresa y su cultura. Ya conoce la empresa, conoce su cultura organizacional. ¿Qué otra ventaja? Fomenta la lealtad de la persona y su compromiso con la organización. Tercero, inspira un mayor esfuerzo individual. Y cuarto, es un menor costo y tiempo de integración. Son las ventajas. Pero también tenemos en ese reclutamiento interno desventajas. ¿Cuáles son las dos principales desventajas? Primeramente, que limita la diversidad de perfiles y fuentes de talento. O sea, no nos permite conocer a otras personas. Estamos trabajando solamente con las personas que conocemos. Lo cual, ¿qué puede generar? Puede generar un conformismo y un estancamiento. Entonces, estamos trabajando con las personas que ya las conocemos 3, 4 años y entonces eso genera un conformismo o un estancamiento. Si nosotros hemos estado hablando de fuentes de reclutamiento interno, perdón, ahora pasamos a ver fuentes de reclutamiento, fuentes interno, pasamos a ver fuentes de reclutamiento externo. Dice que la fuente de reclutamiento externo permite acceder a un universo más amplio de talentos, o sea, una, un universo más amplio de personas, incorporando nuevas perspectivas, nuevas habilidades, experiencias que pueden enriquecer a la organización. Y se realiza mediante diversas vías complementarias que las vamos a ver. O sea, como que nosotros ya diríamos, es más positivo que el reclutamiento sea externo, porque vamos a conocer más personas. En cambio, en el interno, solamente vamos a trabajar con las personas ya conocidas. Y entonces vemos que ese reclutamiento externo se realiza mediante las siguientes vías. Publicación de anuncios. Anuncios por medios impresos, por medios digitales, por portales de empleo, por redes sociales y profesionales como LinkedIn. Mediante pues, publicación de anuncios. Estamos publicando algo para que eso llame la atención a las personas y puedan venir. Mediante solicitudes directas y agencias. Se refiere a candidaturas espontáneas recibidas por la empresa y colaboración con agencias privadas de colocaciones especializadas. Y tercero,
podemos hablar de redes profesionales y recomendaciones. Son asociaciones profesionales del sector y recomendaciones de los propios empleados de la organización a que se está refiriendo. Entonces, tenemos las tres fuentes de reclutamiento externo: publicación de anuncios, solicitudes directas y agencias, redes profesionales y recomendaciones. Luego de reclutamiento, la segunda fase es la selección de personal. Entonces, vamos a ver teóricamente qué nos habla sobre la selección de personal. Y nos dicen sobre la selección de personal que consiste en examinar y evaluar a los candidatos para ocupar un puesto vacante a través de múltiples instrumentos como currículum, las entrevistas y las pruebas de aptitud, con el fin de tomar la mejor decisión y contratación posible. Por lo tanto, decimos que el proceso de selección es el proceso mediante el cual la organización elige entre los candidatos reclutados a aquella persona que mejor se ajuste al perfil definido y a la cultura organizacional. Por esto decimos que una selección rigurosa reduce la rotación y maximiza el rendimiento futuro del empleado. Entonces ya estamos seleccionando a la persona. Necesitamos 5 personas para trabajar. Pero en el reclutamiento, bueno, se presentan todo lo que quiera. Nos han presentado 20 o 30. Entonces, si se han presentado 20 o 30 y necesitamos 5, para eso tenemos que trabajar con la selección. Uno de los pasos que se siguen en la selección tenemos, primeramente, persona reclutada, que ya la tenemos. El candidato proviene del proceso de reclutamiento interno o externo. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Una entrevista preliminar. Y esa entrevista preliminar, ¿por qué? Porque es el primer contacto para descartar candidatos que no cumplen los requisitos básicos del puesto. Tercero, tenemos la revisión de solicitudes y currículum, que es la evaluación detallada de la formación, de la experiencia y logros de cada candidato. 4, tenemos la investigación de antecedentes. Es muy importante los antecedentes porque a veces solamente estamos mirando el presente y nos estamos olvidando del pasado donde están los antecedentes. Y esa investigación de antecedentes tiene que ver con la verificación de los datos aportados por el candidato en su documentación. Pruebas de selección. Pueden haber pruebas de selección que podrían ser test psicotécnicos, puede ser pruebas de conocimiento, puede ser pruebas de aptitud o de personalidad según el perfil del puesto. Y sexto, ya tenemos la segunda entrevista, que es la final, la entrevista de selección. La primera es dice entrevista preliminar, es tomar contacto con ellos. Pero ya viene la última, que es definitivamente el último paso de la selección, que es la entrevista en profundidad con los candidatos preseleccionados para evaluar competencias y ajuste cultural. Entonces ya va más allá de lo genérico y vaya a lo personal. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Verificación de referencias. Se pide referencias y entonces pueden decir, si estoy recomendada por el doctor Hurtado. Entonces, ¿qué es una verificación de la referencia? Contacto con anteriores empleadores, o referencias profesionales para validar el historial del candidato. Entonces, se tiene que tener eso, ¿no? Si la persona ya trabajó en ese puesto de trabajo para lo cual lo estamos requiriendo, tiene que tener ya referencias. Segundo, tiene que haber una decisión de selección, por lo tanto, el responsable de recursos humanos y el directivo del área toman la decisión final de contratar basándose en la información recopilada. Tercero, viene un examen físico. Entonces, ¿qué vemos en el examen físico? Reconocimiento médico para verificar que el candidato cumple los requisitos de salud exigidos para el puesto. Y cuarto, ya eso es lo final, tenemos la persona contratada. Por lo tanto, el candidato seleccionado es incorporado formalmente a la organización, iniciando el proceso de inducción. Entonces, esos serían todos los pasos que se siguen para la selección del personal. Y finalmente, ¿qué decimos? Que cada paso del proceso de selección
aporta información valiosa y complementaria, y si se omitiera alguna etapa, esto podría comprometer la calidad de la decisión final. Decir, no, ¿qué tanta cosa vamos a hacer? De repente, esto del examen físico de ejemplos, pero oh sorpresa, de repente esa persona que hemos seleccionado tiene algún problema médico que no puede trabajar. Por ejemplo, si es un centro de salud que está a una altura, es una persona que tiene problemas cardíacos, no va a poder trabajar en ese lugar, ¿no? Eso como un ejemplo. Luego que ya la persona ha sido reclutada, ya ha sido seleccionada, siguiendo todos estos pasos, ¿a dónde vamos? Vamos a la inducción y orientación y vamos a ver qué se refiere cuando hablamos de inducción. Dice que la inducción es el programa diseñado para ayudar a los nuevos empleados a conectarse fácilmente con la organización, facilitando su integración cultural, social y operativa desde el primer día. ¿Y cuándo debe realizarse esta inducción? Y acá hay, digamos, unos que dicen antes que entre, otros dicen después. Y entonces dice, ¿cuándo debe realizarse? Dice que la inducción debe llevarse a cabo antes que el nuevo empleado inicie sus labores. Por lo tanto, dice que esta anticipación garantiza que la persona cuente con toda la información y los recursos necesarios para desempeñar su rol con seguridad y eficacia desde el primer momento. Entonces dice, la inducción debe llevarse a cabo antes que el nuevo empleado inicie sus labores. Esta anticipación garantiza que la persona cuente con toda la información y los recursos necesarios para desempeñar su rol con seguridad y eficacia desde el primer momento. Entonces estamos hablando de la inducción, la orientación ya es después, va de la mano porque tienen, digamos, el mismo proceso. Y entonces vamos a continuar hablando sobre cuáles son los contenidos de la inducción. Dentro de los contenidos de la inducción, tenemos que considerar lo siguiente: normas organizacionales que tiene que ver, las normas organizacionales, perdón, un momento. Las normas organizacionales tienen que ver con la presentación de las políticas internas, el reglamento de la organización, los procedimientos que regulan la convivencia y el trabajo diario. Luego tenemos que tener, digamos, horario y condiciones laborales. Dentro del horario y las condiciones laborales decimos que la información sobre el horario de trabajo, la forma de pago, los beneficios y los derechos y obligaciones del nuevo empleado. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los canales de comunicación que indican a quién debe recurrir el nuevo empleado cuando necesita resolver un problema, una duda o una situación imprevista. Y tenemos la presentación al equipo. ¿La presentación de qué? De esta persona que recién va a entrar a trabajar. Y esta presentación al equipo que ya trabaja va a tener, va a tener por función facilitar el conocimiento mutuo que tenga esta persona nueva con el resto de sus compañeros. Y es el responsable directo y los demás miembros del equipo para favorecer la integración social. Entonces, esos serían los contenidos de la inducción. ¿Alguna pregunta?
Doctora, te había mencionado que la inducción también se puede en algunos casos realizar cuando ya la persona está realizando sus labores. ¿En qué casos sería beneficioso realizar eso, doctora? No es que sea beneficioso o que no sea beneficioso. Yo diría, es la forma de trabajo de cada una de las organizaciones. Podrá haber un hospital que dice, no, yo hago la inducción antes que entre. ¿Y por qué? Los que dicen que debe hacerse antes que entre, entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Que de repente no vaya a haber algo que no se ha cumplido, que no se ha cumplido y sí está contenido en lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si no se ha cumplido, entonces eso, digamos, está fallando. Los que dicen que debe hacerse, lo que dicen que antes, los que dicen que debe hacerse después, dicen, ¿para qué nosotros vamos a trabajar con una inducción para 10 personas si nosotros solamente requerimos personas para 5 puestos de trabajo? ¿Por qué tengo que tener que estas 10 personas que se han presentado, esto, conozcan la organización si solamente son 5 que ya se tiene visto cuáles son esas 5 personas que van a trabajar? Entonces, ¿por qué se va a tener que hacer de esa manera? No sé si respondí tu pregunta. Doctora, entonces eso se hace desde el reclutamiento, se puede hacer lo que es la inducción, no desde la No, selección. no, porque en el reclutamiento tú estás reclutando personas. Por eso digo, vamos a poner, este es un hospital que necesita para la labor administrativa 5 personas. El director general, el director ejecutivo, digámoslo, ya 3 asesores. Entonces necesita 5 personas para la parte de administración. No sé si me pueden conceder 1 o 2 minutitos. ¿Sí? Ahorita me Está encontró. bien, doctora. Deme 1 o 2 minutitos que tengo un pequeño problema en la casa. Perfecto, muchas gracias por los minutos que me han dado. Entonces decíamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la inducción? O sea, ya, como les decía, unos prefieren que la inducción sea cuando ya la persona ha sido contratada, otros prefieren que sea antes, porque dicen, eso que sea antes nos permite ver algunas cosas que no la hemos visto en todo el proyecto. ¿Una pregunta? Sí, ¿Alguna está bien, pregunta? doctora.
Entonces, ya tenemos la persona reclutada, ya tenemos la persona seleccionada, ya tenemos que la persona ya fue contratada. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Cómo seguimos nuestro desarrollo administrativo? Seguimos mediante la transición hacia el desarrollo. Dice, una vez completadas las fases de planeación, reclutamiento, selección e inducción, el sistema de administración de recursos humanos entra en su siguiente gran dimensión, el desarrollo y la investigación de los recursos humanos. Y esta fase es la que garantiza que el talento incorporado crezca, se mantenga actualizado y contribuya con el máximo potencial a los objetivos de la organización. Entonces, ya digamos, ya la persona ya está trabajando, entonces siempre hay que estar evaluando a esta persona, incluso estar capacitando. Finalmente, creo que diríamos que el desarrollo de recursos humanos es un esfuerzo continuo y planeado de la gerencia para mejorar los niveles de competencias de los empleados y el desempeño de la empresa mediante programas de desarrollo y capacitación. Y que tiene por objetivo mejorar las capacidades y crear una adaptabilidad competitiva. Mejora las capacidades en qué forma, porque propone mejorar la capacidad de las personas y los grupos para contribuir a la eficacia organizacional, alineando el crecimiento individual con los objetivos de la empresa. Adaptabilidad competitiva. Ayuda a la organización a responder a los cambios constantes del entorno y a volverse más efectiva y competitiva en un mercado en una permanente evolución. En el desarrollo de recursos humanos, o sea, ya están trabajando, tenemos que desarrollarlos. ¿Cómo los desarrollamos? Mediante capacitación y desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que esto tiene para la organización? Los beneficios serían, primeramente, mayor capacidad colectiva, que mejora la contribución de personas y grupos a la eficacia organizacional, multiplicando el impacto de cada individuo al trabajar en equipo. Una respuesta al cambio que dota a la organización de la agilidad necesaria para adaptarse a los cambios del entorno sin perder rendimiento ni cohesión interna, y una mayor competitividad, que es una fuerza de trabajo bien formada y desarrollada, lo cual se convierte en una fuente sostenible de ventaja competitiva para la empresa. Entonces, esos son los beneficios, ¿no?, que se llegan a obtener. Y tenemos ese subtítulo que dice desarrollo versus puesto actual. Y entonces comenzaremos por definir qué es el desarrollo. Y se define de la siguiente manera. Dice que el desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del puesto actual. No se limita a mejorar el rendimiento en el rol presente, sino que prepara al empleado para asumir mayores responsabilidades en el futuro. ¿Cuáles son esas características del desarrollo? Enfoque a largo plazo, se orienta al crecimiento profesional sostenido, no a resultados inmediatos. Preparación para el ascenso. Equipa a los empleados con las competencias que necesitan en posiciones de mayor responsabilidad. Y una visión integral, que es lo más importante, que considera el potencial del individuo como un todo, no únicamente su rendimiento en el puesto actual. Entonces, eso sería lo que podríamos decir en cuanto a lo que sería el desarrollo ya en el puesto de trabajo, porque no es que la persona entra y nos olvidamos, no es una persona, no es una persona que es, sino que en todas las empresas, en todas las organizaciones, hay hasta 2 evaluaciones, una, digamos, a medio año y la otra cuando se finalice el año. Nunca falta la evaluación para todo el personal. Pero decíamos que una vez que la persona está, tiene que desarrollarse. Y decíamos también que se desarrolla mediante la capacitación. Mediante la capacitación
mediante la capacitación y algunos dicen mediante el desarrollo. Pero vamos a ver qué nos dice acá sobre la capacitación. Ya hemos visto el desarrollo, ¿no? Acá hemos visto el desarrollo en el puesto actual, ¿no? Y que implica el aprendizaje que va más allá del puesto de trabajo, del puesto actual. Entonces vamos a decir esto, es el gerente del hospital. El desarrollo implica algo que va más allá. Por ejemplo, le vamos a dar una capacitación, vamos a decir, ¿en qué cosa? En, en, no sé, no lo tengo el ejemplo, le vamos a dar una capacitación en el equipamiento para un centro quirúrgico. Entonces, no estamos capacitando a la persona en lo que está trabajando en ese momento. Estamos capacitando quizá para que sea un jefe de un centro quirúrgico, de un establecimiento de mayor complejidad. Por eso sus características de ese desarrollo, dice, tienen un enfoque a largo plazo, se orientan al crecimiento profesional sostenido, no a resultados inmediatos. Inmediatamente no lo va a hacer, porque no está para eso, pero sí va a ser en el futuro. Una preparación para el ascenso, sí, una preparación para el ascenso, porque equipa a los empleados con las competencias que necesitarán en posiciones de mayor responsabilidad. Y una visión integral que tiene que ver con el potencial del individuo como un todo, no únicamente con su rendimiento actual. Y decíamos que tenemos dos formas cómo lo vamos a capacitar, cómo lo vamos a desarrollar. Uno es el desarrollo, que ya lo hemos visto, y vamos a ver qué es la capacitación. Dice que la capacitación es una actividad planeada y estructurada que permite que las personas adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar eficazmente sus puestos actuales. A diferencia del desarrollo, que tiene una orientación a largo plazo y prepara para el futuro, la capacitación se centra dice, en necesidades que son únicas, son inmediatas para el puesto que está trabajando, a diferencia del desarrollo. Por lo tanto, es una inversión que se traduce en forma directa en mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo actual, del trabajo que tienen actualmente. Tenemos que considerar que la capacitación tiene dos tipos. Un tipo de capacitación es formal e informal. Dice que ambas capacitaciones, tanto la formal como la informal, son complementarias y su combinación produce los mejores resultados en el desarrollo de competencias profesionales. La formal es una actividad planeada y estructurada que tiene lugar cuando la persona deja temporalmente su puesto de trabajo. La formal incluye cursos presenciales, formación en línea, seminarios, talleres y programas de certificación con objetivos y evaluaciones definidas. Y la capacitación informal, conocida como capacitación en el puesto de trabajo, no tiene por qué dejar su puesto de trabajo. Ahí lo están capacitando. Dicen, mientras que el empleado desempeña sus funciones habituales y que incluye la observación, la mentoría, la rotación de puestos y el aprendizaje mediante la práctica cotidiana. Ambas modalidades son complementarias y su combinación produce los mejores resultados en el desarrollo de competencias profesionales. Pero viene la otra pregunta. ¿Y cuándo hemos visto los tipos de capacitación? ¿Cuándo hablamos de necesidades de capacitación? ¿A quién vamos a capacitar? ¿Por qué vamos a capacitar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y la respuesta está dada de la siguiente manera. Antes de diseñar cualquier programa de capacitación, es imprescindible responder dos preguntas fundamentales.
cuáles son las necesidades de capacitación, en qué tenemos que capacitar y qué tipo de capacitación se necesita. La respuesta se obtiene mediante un análisis temático en tres niveles complementarios. Primeramente, analizamos a las personas. ¿Quién necesita capacitarse? Después analizamos la organización, las metas estratégicas y áreas prioritarias de la organización. Y ese era el tercero. Y el segundo sería cuáles son los análisis de las tareas, cuál es la importancia y frecuencia y competencia requeridas de las tareas que se tienen en esa organización. Tenemos análisis de las personas, análisis de las tareas y análisis de la organización. Entonces, según este resultado, entonces ya nosotros podemos hablar de esas necesidades. Comenzamos a ver cada una de ellas. Así decimos. ¿Qué se analiza o qué se examina en el análisis de la organización? La respuesta es, el análisis de la organización examina la empresa en su conjunto para determinar en qué áreas y con qué prioridad, debe llevarse a cabo la capacitación o el desarrollo del personal. ¿Qué considera? Metas y planes estratégicos. La capacitación dice debe alinearse con la dirección estratégica de la empresa a corto, medio y largo plazo. ¿Qué otra cosa se tiene que ver? El resultado de la planificación de recursos humanos. Por lo tanto, las brechas detectadas que hay entre el personal actual y el necesario para orientar las decisiones de formación. Y también tenemos que ver con la cultura y el clima organizacional. El entorno interno, por lo tanto, determina el entorno interno, lo que está en la organización, determina qué tipo de aprendizaje puede tener mayor impacto para las personas que trabajan en dicha organización. Entonces, hemos hablado sobre el análisis de la organización. Tenemos que hacer también un análisis de las tareas. Y en cuanto al análisis de las tareas, tenemos estas respuestas. Si analizamos tareas, podemos identificar con precisión qué se necesita hacer, cómo se hace y con qué grado de competencia. Y para ello se detectan dos factores principales: factor de importancia y factor de rendimiento. El factor de importancia está dado por la relevancia de las tareas, es el peso de que cada tarea en el conjunto de puesto y su impacto en los resultados organizacionales. Pero está dado también por los comportamientos específicos, que son conductas concretas que debe mostrar el empleado para desempeñarse en la tarea con éxito. Y la frecuencia del desempeño. Con qué regularidad se ejecuta cada tarea determinando la prioridad de la formación. Y tenemos que ver también el factor de rendimiento, que evalúa la competencia actual de los empleados para desarrollar cada una de las tareas identificadas. La brecha entre la competencia requerida y la competencia actual define la prioridad y el contenido de la capacitación. Hemos dicho que analizamos tareas, hemos dicho que analizamos la organización, ya lo hemos definido, analizamos las tareas y ahora tenemos que analizar. Y ahora tenemos que hacer un análisis de las tareas. Perdón un minutito, si no el teléfono me da. Entonces decíamos, viene el análisis de las personas. Dice que el análisis de las personas es el nivel más individualizado de diagnóstico y necesidades de capacitación, cuyo objetivo es determinar con precisión quién necesita formación y de qué tipo, evitando así la aplicación de programas genéricos que no responden a las necesidades reales de cada empleado. La pregunta: ¿a quién se necesita capacitar? Tenemos que identificar empleados que tienen, digamos, brechas de competencia
entre su desempeño actual y lo que se esperaba de ellos. Entonces, aparentemente, cuando se les ha seleccionado, hemos creído que tienen todo el conocimiento, que son expertos en el tema. Pero una vez que ya comienzan a trabajar, entonces nos damos cuenta que hay algunos vacíos, ¿sí? Entonces, ese será un candidato para capacitar. Luego tenemos que ver qué clase de capacitación se necesita. Entonces, en esto de ver qué clase de capacitación se necesita, es determinar el tipo, el formato, la duración y la metodología de formación más adecuada para cubrir las necesidades específicas de cada persona o grupo identificado. Por lo tanto, en el programa de desarrollo de recursos humanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Antes de implementar este programa de desarrollo de recursos humanos, la gerencia debe realizar una evaluación rigurosa que garantice que la inversión está justificada y que el programa producirá los resultados esperados. Esto tiene que ver con el análisis costo-beneficio, que es evaluar si los beneficios esperados del programa superan los costos de su diseño e implementación, y el aseguramiento de la rentabilidad de la inversión en información. Tenemos que ver con la relación con el trabajo, verificar que el programa esté directamente relacionado con las necesidades del trabajo y sus contenidos. Tenemos que ver, como tercer punto, el impacto en la productividad. Este programa de desarrollo va a ser útil porque se va a aumentar la productividad en la empresa, es investigar, por lo tanto, si programas similares han mejorado efectivamente la productividad, entre otros contextos, utilizando evidencia empírica como base para la toma de decisiones. Y cuarto, tendremos que ver con la reducción de costos e incremento de utilidades. Analizamos si el programa contribuirá a reducir costos operativos e incrementar utilidades de la organización, confirmando su valor estratégico y financiero a largo plazo. Entonces, con esto, ¿alguna pregunta, perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay preguntas ni comentarios, diremos que con esto hemos terminado la primera parte de esta semana 9 y el día miércoles estaríamos terminando con este tema de desarrollo de recursos humanos. Muchas gracias. El licenciado Atúncar, no sé, va a hacer algunas recomendaciones, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, solo para volver a recalcarles, en cuanto a la asistencia, se está reportando bajo índice de asistencia, por favor. El margen debería ser 4:30 nada más y hasta las 5 estoy pasando asistencia según los que se han conectado. Después de las 5 ya no se está registrando, así que les pedimos, por favor, que ingresen a la hora indicada, ya que según reglamento, pasado el 30% ya no tienen derecho a dar exámenes finales, les aprobarían la asignatura automáticamente. Bien, nos damos 10 minutos de receso y continuamos con lo que tenemos seminario. 6:15 retomamos en los links que se les ha enviado para el grupo 1.1 y 1.2. Buenas noches.